Bueno, básicamente lo que yo vengo a dar es una conferencia que se llama La estruendosa superioridad del capitalismo, y básicamente lo que hago en la misma es explicar por qué, digamos, primero que no hay más que dos sistemas, que es el capitalismo y el socialismo, y que el capitalismo no solo es superior en la productividad, cosa que eso fue demasiado evidente aún hasta para los socialistas, sino que además el capitalismo es el único sistema que es justo, es ética y moralmente superior, y además es superior estéticamente. De hecho, esos son los tres ejes centrales de la charla también, digo, donde obviamente está desarrollado y está planteado cada uno de los puntos, tanto desde el punto de vista empírico como desde lo conceptual. Bueno, de hecho, yo lo que me autodefino es como un minarquista estático y un anarcocapitalista dinámico. Es decir, en términos estáticos, algunas restricciones tecnológicas harían que por el momento la solución anarcocapitalista no sea fácil de implementar. No digo que sea imposible, digamos, la tecnología, el modo que viene evolucionando, probablemente lo hará posible mucho más rápido de lo que nos imaginamos, y por eso en el corto plazo soy un minarquista, o sea, en el sentido de que para mí las funciones esenciales del Estado es la seguridad y la justicia. Bueno, de hecho, fíjate que quizás en algunos países podrían preguntarse si eso funciona o no. Fíjate que en Argentina es muy común que muchos argentinos que tienen la posibilidad de hacerlo, tienen, por ejemplo, salud prepaga, con lo cual el sistema funciona. O sea, ahora el punto es, también podría decir, bueno, pero no pueden acceder todos. Bueno, si a vos el Estado no te quitara el 70% de lo que generás, seguramente también podrías accederlo, digamos, para las capas, digamos, más, digamos, de menores ingresos. Y después, por ejemplo, en educación, digamos, podrías trabajar también con un sistema de vouchers, que si la sociedad está de acuerdo en sostener un determinado nivel de educación o como un pilar la educación, ese mecanismo funcionaría muchísimo mejor que el sistema que nosotros tenemos, que gastamos un montón de plata, y hoy de hecho ya estamos séptimo en las pruebas PISA. La mitad de los chicos no termina la secundaria, la mitad de los que terminan no pueden leer y comprender lo que están leyendo, y el 70% no puede pasar un examen de matemática básico. Con lo cual, digamos, la verdad es que la solución con la que trabaja Argentina funciona bastante mal, porque en especial teniendo en cuenta que Argentina fue el primer país que eliminó el analfabetismo. Entonces, pero bueno, estas son una de las tantas conquistas del socialismo que dio como resultado un empeoramiento en la calidad de vida, y en tanto y en cuanto, digamos, nos vayamos acercando a soluciones con más socialismo, bueno, estaremos cada vez peor. O sea, digamos, podemos ir a una situación intermedia como la de Venezuela, o podemos ir a paraísos terrenales como Cuba o Corea del Norte. Yo considero que Argentina es un país inviable. La realidad es que por más baja que sea tu probabilidad de éxito en el exterior, siendo un sub-30, es infinitamente más alta que la que tenés en Argentina, porque en Argentina la probabilidad de progresar es cero. Es decir, porque si por algún milagro de la naturaleza te llega a ir bien, te va a aparecer algún político chorro con el verso de la justicia social y la redistribución del ingreso, y se va a robar el fruto, digamos, de tu trabajo. Con lo cual, la realidad es que los únicos que progresan en Argentina son los políticos, y además ellos tienen el monopolio de la violencia, con lo cual la situación, digamos,
bastante complicada. Ahora, también podés decidir quedarte. Ahora, si te vas a quedar, tenés que saber que si no haces nada, vas a estar cada vez peor. Y entonces para eso tenés que identificar correctamente tu enemigo. Y tu enemigo es el Estado, y muy especialmente, en realidad, el enemigo son los políticos. Es decir, porque no es cierto, digamos, que los políticos son parte de nuestra sociedad. Eso es falso. El sistema es un sistema cerrado, no entran de gente de afuera del sistema. Porque, de hecho, en el 2001 hubo un que se vayan todos. Sin embargo, no se fue ninguno, quedaron todos, se quedaron todos. Y además, ahora vinieron y están con sus proles, ¿sí? Con sus amantes, sus amigos y demás. Con lo cual, digamos, hoy tenemos un tamaño del Estado absolutamente impagable. Y la realidad es que desde los 70 hasta ahora, digamos, el tamaño del Estado se triplicó, ¿sí? Si lo considerás en el Estado Nacional, ¿no? Si considerás el consolidado, se duplicó, y básicamente vos lo que generaste es sextuplicar la cantidad de pobres, es decir, los resultados son por demás contundentes y eso deja en claro que este país es inviable. La última de mi parte también no quiero pensar ¿cuál es la fórmula ley para cambiar este escenario? Mirá, Argentina a mediados del siglo XIX era un país de bárbaros y gracias a la inspiración de un hombre genial como fue Alberdi y la Constitución de 1853-1860, a partir de ahí Argentina en 35 años se convirtió el país con el PBI per cápita más alto del mundo. O sea, Argentina en 1895 era el país con el PBI per cápita más rico, más alto del mundo. Argentina estaba durante la primera parte del siglo XX en el número 5, a pesar de que su principal socio comercial, Inglaterra, había estado en guerra. Entonces, la realidad es que el proyecto es el proyecto de Alberdi. Ahora, ese proyecto tiene algunos problemas para los políticos. Porque, por ejemplo, todo el poder ejecutivo entraba en la Casa Rosada. A ver, digamos, si Argentina no rompe con esa lógica es porque el Estado está interfiriendo todo el tiempo. Es decir, países como Nueva Zelanda o Australia o Canadá o Estados Unidos tienen dotaciones muy parecidas a la Argentina, si vos vas sobre la dotación de factores, y sin embargo les fue bien. Es decir, hay una cuestión, digamos, de diseño institucional. De hecho, a Argentina no le iba mal. O sea, a Argentina le empieza a ir mal cuando en la década del 30 instaura un régimen fascista, y ese régimen fascista es repotenciado por Perón, ¿sí? Que da inicio a una época de populismo salvaje y que, para mal de los argentinos, los que vinieron después de Perón quisieron hacer peronismo sin Perón, con lo cual, o sea, peor todavía. Con lo cual, digo, porque ese es un tema no menor, ¿no? Comprender que el peronismo no salió de un repollo y que es cierto los errores del peronismo, digo, en especial del primer peronismo, pero después lo que vinieron atrás, o sea, quisiera hacer peronismo sin Perón, con lo cual, digo, o sea, la verdad es que me parece que achacar todo sobre el peronismo, o sea, ya excede la posición de gorila, digamos, sino que es propia de un estúpido, qué sé yo. Digo, querés a alguien representativo de esa idea, digamos, es Fernando Iglesias, ¿no? O sea, un estúpido directamente, o sea, sin capacidad de ver el antes y sin capacidad de ver el después. Pero me parece que eso se resuelve haciendo la contracultura, impulsando un cambio cultural, o sea, explicándole a la gente los datos. O sea, porque en principio yo no tengo la hipótesis de que los políticos per se quieren joderle la vida a la gente.
Es decir, son nefastos, son inmundos, son repugnantes, pero no creo que, digamos, o sea, per se quieran arruinarle la vida a la gente. O sea, es cierto, son chorros, son delincuentes, son basuras, pero eso no quiere decir que, digamos, lo que hagan lo hagan es profeso en contra de la gente, sino que en realidad ellos tienen un sistema que le permite tener un conjunto de privilegios y los usan. O sea, obviamente que el uso de esos privilegios va en contra de las libertades individuales y en contra del progreso, pero es un mecanismo indirecto, ¿sí? No es uno, digamos, no, el tipo le quiere joder la vida a la gente, no, es... El tipo tiene a su merced un conjunto de instrumentos que los usa. Si lo que vos tenés que hacer es entonces proponer un cambio cultural para que esos instrumentos no existan más. Digo, si querés un buen ejemplo de lo que son mis propuestas es eliminar el Banco Central. Digo, es un caso emblemático, ¿no? O sea, el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos te roban cobrándote un impuesto no legislado. Entonces, obviamente que no lo van a querer eliminar porque es algo de lo cual derivan beneficio. Es obvio que eso le hizo mucho daño a la Argentina, eso es obvio que le hizo mucho daño a los más vulnerables, es cierto, pero digo, o sea, los tipos lo tienen. Digo, no va a ser fácil que se lo saques. ¿Sí? O sea, vos fijate que cuando no les quedó otra y le perdieron la mano, que fue la convertibilidad, cuando pudieron, volvieron a hacerse del Banco Central y obviamente que el resultado, digamos, lo tenemos a la vista, que de vuelta volvemos a tener inflación, pero estigmatizaron a los que impulsaron ese cambio en los 90, ¿no? ¿Por qué? Porque le habían sacado un mecanismo de afano. Ahora, el tema es, vayamos y planteemos estas cosas como son, entonces, o sea, cuando dejemos en claro que son unos chorros que usan el aparato represivo del Estado para robarnos, bueno, entonces alguna chance habrá, pero eso es plantear las ideas de la libertad. Sí, de hecho, hacen todo el entramado legal en favor de ellos, ¿no? Y está bien claro eso. O sea, que los delitos, digamos, que le pueden salpicar a ellos, o tienen poca pena, tienen forma de protegerse. Digo, el sistema está armado para que ellos nunca pierdan, ¿no? O sea, ellos hacen las propias reglas en favor de ellos mismos. Bueno, hay que plantear a la gente el cambio cultural. O sea, me parece que, digo, pensá que yo soy un liberal. Yo creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. O sea, entonces mi solución es tratar de convencer a la gente que hay una forma distinta de ver las cosas. Pero por ahí eso también es lo más difícil, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a vivir así, por así decirlo. El Bueno, cambio cultural es por ahí lo que va a ser más difícil, lo que es más difícil. bueno, cualquier cambio que no tenga un sustento cultural tampoco va a derivar en un buen resultado, ¿no? O sea, digo, si la gente no está convencida, o sea, los individuos no están convencidos de cuál es la dirección del cambio, digo, tampoco me parece que va a ser algo positivo. Con lo cual, me parece que hay que armarse de paciencia y hablarle a nuestros compatriotas y decirle que hay una forma distinta de hacer las cosas, que esa forma no solo que está aprobada en el mundo, porque aquellos países que abrazan a la libertad económica les va mejor que los que son reprimidos, sino que además uno, digamos, va a prosperar y le va a ir mejor, o sea, con esto, y que hay un caso muy emblemático de esto, que es Argentina. O sea, nosotros no necesitamos ir a buscar un país comparable, nosotros lo hicimos de la mano de Alberdi, de la mano de Sarmiento, de la mano de Roca,
entre otros tantos, y no quiero dejar de lado a Urquiza, ¿no? Porque Urquiza, cuando vence a Rosas en la batalla de Caseros y le viene a Alberdi con esto, podría haber mirado para otro lado, ¿no? O sea, y sin embargo usó eso para impulsar este cambio, lo cual me parece que uno, digamos, debe también reconocer a gente que verdaderamente tuvo altura. Esa cadena de razonamientos tiene una serie de problemas. Básicamente, los que no encuentran trabajo es por culpa del Estado, no gracias al Estado van a poder mejorar, o sea, no tienen ingresos gracias al Estado. Es decir, todas las regulaciones en el mercado laboral, todo esto de los derechos a los trabajadores, en realidad lo que ha hecho es dejar fuera del mercado de trabajo a los trabajadores, en especial a los que tienen menores calificaciones. Con lo cual el primer problema por lo cual la gente está mal y no deriva ingresos es porque justamente está el Estado. Ese es el primer punto. El segundo punto es esta concepción de caridad en la mano del Estado, que es equivalente a caridad a punta de pistola. Es decir, es la imposición de un modelo social por la fuerza donde un determinado grupo de personas hacen caridad utilizando el bolsillo ajeno. Cosa que, digamos, siempre es increíble el nivel de caridad que tiene una persona cuando, digamos, el que paga la cuenta es otro. Y después, digamos, está la cuestión, digamos, de la caridad a mercado, por decirlo de alguna manera. Es decir, si a alguna persona le parece poca la caridad que surgiría de un proceso de mercado, que vaya y ponga la diferencia a él, y no que le imponga su criterio de caridad al resto a punta de pistola, vendría a ser. Y es muy interesante porque hay un libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, y Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados. Y en el libro en cuestión muestra cómo durante la Gran Depresión, frente a una situación, digamos, que en Argentina golpeó muy duramente, Argentina era una economía muy abierta, no como hoy que está entre las 5 economías más cerradas del mundo. Entonces, en ese marco, es interesante lo que cuenta ese libro porque frente a la situación en la cual empieza a haber gente que pierde el empleo y que la situación los lleva a una situación complicada en términos de su vida, apareció la caridad desde el sector privado. Entonces, y la caridad estaba, digamos, estructurada desde el sector privado. De hecho, digamos, lo primero que trata de hacer Eva Perón cuando, digamos, su marido llega al poder, es justamente alinearse con las mujeres que, digamos, que estaban involucradas con esa tarea. Quienes, o sea, tuvieron un comportamiento poco feliz para con la que era en ese momento mujer del presidente de la nación. Y eso, digamos, generó una repotenciación del modelo de la envidia, el odio y el resentimiento, ¿no? O sea, con lo cual, cuando vos nacionalizaste la asistencia social, pasó lo mismo que pasó con todas las cosas en las cuales se mete el Estado, que el resultado termina siendo el opuesto al buscado, es decir, terminaste multiplicando los pobres.
Eso no es cierto. A veces yo creo que en Argentina, dentro de todas las personas por las cuales sienten desprecio, está Luca Paciolo incluido en eso, que es el inventor de la contabilidad. Sí, parece que en Argentina miran los balances de un solo lado. Es decir, lo que está del lado real, lo que se llama activo, del otro lado tiene un pasivo, que es, si esos pasivos tienen mercado, se llaman activos financieros. Con lo cual, lo primero que hay que entender es que a cada partida real le corresponde una partida financiera. Entonces, es falso que vos puedas beneficiar a uno, perjudicar a otro. O sea, digo, la hoja de balance es la misma. O sea, y hay algo que se llama partida doble. Lo cual, digo, ese es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto es, en realidad lo que muestra el presupuesto es que los honestos, las personas de bien que vivimos del fruto de nuestro trabajo, volvimos a perder a manos de los parásitos de la corporación política. El ajuste original era de 2.6 del PBI, y el 85% del mismo recaía sobre el sector privado. Bueno, eso les pareció mal a los políticos, así que digamos, o sea, no se dieron a ninguno de sus privilegios y cargue todo sobre el sector privado. O sea que en realidad acá el único que perdió es el sector privado. Acá perdió el que genera riqueza. Y los únicos que ganaron son las mierdas de los políticos, que siguen despilfarrando y que ante el despilfarro, cuando se quedan sin financiamiento, le obligan al que labura a pagar la fiesta y nunca ajustar ellos. Esa es la realidad. O sea, con lo cual los únicos que ganaron acá son los políticos, que lograron mantener su privilegio de casta. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque tienen el monopolio de la violencia. Porque si vos no pagás tus impuestos, vas preso. ¿Y quién determinó esa regla? Ellos. ¿Y a quién beneficia? A ellos. O yo te hago una pregunta. Se supone que los diputados son nuestros representantes, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Vos estarías a favor de una iniciativa que te cobren todavía más impuestos de lo que ya pagás? Bueno, entonces ¿a quién carajo representan esos hijos de puta? Está claro que al que produce, seguro que no. Porque aparte, ¿para qué? Para pagar la amante, para pagar, digamos, la prole enquistada dentro del Estado, digamos, ¿para qué? Digamos. Obvio, no te van a decir que es para afanar y todo eso. Te van a decir que es para proteger a los más vulnerables. Ahora sucede que se hizo un estudio del BID para los países de América Latina y la ineficiencia técnica del gasto público en la región es 4.4 del PBI. Argentina tiene 7.2. Y más de 5 puntos, o sea, casi 5 puntos y medios, cae en lo que se llama el rubro filtraciones. Filtraciones. O sea, nosotros tenemos más de filtraciones, tenemos un punto más de filtraciones que lo que tiene ineficiencia técnica del promedio de la región. Son unos chorros. Pero claro, no. ¿Qué te va a decir una mierda como Fernando Iglesias o como Amadeo? Que no, que en realidad ellos lo hacen para cuidar a los vulnerables. Cuando, ¿me entendés? O sea, están todos succionando la teta del Estado. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, entonces se escudan en los más vulnerables para mantener sus privilegios de casta. ¿Cuál es el objetivo de Estado, de política, de un partido, de la nación? El mío es ir por el cambio cultural. Contarle a la gente cómo le fueron lavando el cerebro en los últimos 80 años, 90 años. Y que en realidad la solución no es más socialismo, la solución es más mercado.
que la fórmula de la prosperidad es más libertad, no menos libertad. Y que además ni siquiera necesitamos buscar ejemplos afuera, porque nuestros antepasados lo hicieron en el siglo XIX. Entonces, si lo hicieron nuestros antepasados en el siglo XIX, digo, ¿qué? Digamos, o sea, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Bueno, o sea, cada uno lo hace desde el lugar que puede. En mi caso, yo creo que lo mejor que puedo hacer, al menos en este momento, es desde el lado cultural, digamos, tratar de dar la batalla cultural, tratar de dejar en evidencia cómo nos mienten y cómo nos roban. ¿Sí? Fíjate, Nicolás Massot, en el programa de Mirta Legrand, dijo que los diputados tenían que ganar el triple. Tremendo caradura. ¿Vos sabías que a la mierda de los políticos hay un indicador que le encanta usar, que se llama indicador raulsiano, que es mirar el decil más alto de la distribución contra el más bajo? Deberíamos hacerlo con los políticos, esa cuenta. Vas a ver, digo, que es tremendo. Pero claro, mostrar ese número obviamente deja en evidencia que la política es un negocio para este conjunto de delincuentes. Y que en ninguna parte la diferencia que hay entre lo que gana el político y lo que gana el decil más alto de la distribución no existe en ninguna parte del mundo. Entonces me parece que cuando vos mirás esos números, decís, Massot, ¿desde qué punto de vista vos deberías ganar el triple, pedazo de mierda? Si además tenés un comportamiento como legislador que es deplorable, que cuando tuviste que sancionar algo verdaderamente que era importante para la gente, te escondiste detrás de bambalinas, hijo de puta. Ahora, eso sí, cuando sentiste que se te tocó el honor, te quisiste cagar a trompadas, pero anda a la concha de tu madre, Massot. Digo, ahora, eso vale para Massot, y eso vale para Del Caño, eso vale para Leopoldo Moró, eso vale para Axel Kicillof, eso vale para Federico Pinedo, para Michetti, para Pino Solana, para Cristina Kirchner, para Pichetto y todo ese conjunto de hijos de remil putas que nos cagan la vida. ¿Qué es lo que propone Javier entonces? ¿Cuál es el accionar que debe tener el Congreso? ¿Y por qué utiliza tantos calificativos altísimos de tono? Yo creo que a la luz de los hechos me quedo corto. ¿Tenés algunos más fuertes? Pásamelos porque los incorporo, porque creo que no alcanzo a describir el desastre que está haciendo este conjunto de parásitos que está hundiendo a la población en un tremendo nivel de pobreza y que nos condena a obtener a un destino aún muchísimo peor y destino de país absolutamente miserable. Es decir, como dice mi amigo Lázari, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. Entonces digo, creo que todo este conjunto de adjetivos, la verdad, adhiero con vos, que no son apropiados. Ahora, pero porque me quedo corto. O sea, y la propuesta, digo, la he hecho, digamos, o sea, no solo hemos propuesto programas económicos desde el año 2014, 2013, 2014 en adelante con mi colega Diego Giacomini, sino que además esta agenda de cambio cultural tiene implícito volver a las bases de Alberdi. Entonces digo, que fue el proyecto que hizo que Argentina, de ser un país de bárbaros, se convirtió en el país más rico del mundo en 1895. Es decir, replicar el milagro. O sea, y ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Es que hoy existe un montón de evidencia empírica en los estudios de crecimiento sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Nosotros hace 80 años que hacemos las cosas incorrectas. Bueno, empecemos a hacer las cosas correctas. Yo me sumo recién, disculpe, no sé qué temas ya han abordado, estamos en vivo para Radio 24. La pregunta es, no sé si ya lo habló, ¿cuál es su opinión frente a la media sanción de este presupuesto 2019?
es la demostración palmaria que los adjetivos que usé recién son insuficientes para describir el nivel de crápulas que tenemos en la política, porque es un presupuesto que originalmente golpeaba sobre el sector privado en un 85%. Como no pueden ceder ninguno de los privilegios de casta, directamente el presupuesto ahora es sobre el 100% contra el sector privado. O sea, no subieron más los impuestos a un país que tiene los impuestos más altos del mundo. Con lo cual, lo único que muestra es que los políticos no van a ceder sus privilegios de casta. Y que están dispuestos a utilizar la fuerza para seguir imponiendo este modelo de empobrecimiento que hace casi 90 años que está instaurado en Argentina y que de ser el quinto país del mundo somos menos de 60. Me sumo una preguntita más, aprovechando su presencia y también al presidente del Partido Libertario. Sí, el apoderado de Misiones. ¿Cómo? El apoderado de Misiones. Apoderado de Misiones. ¿Cuál es su apreciación sobre el Partido Libertario para ustedes también? Bueno, a mí me parece una iniciativa sana que haya un partido que se identifique con los valores de la libertad, con los valores que hicieron rico a la Argentina, con los valores de aquellos países que son prósperos en el planeta Tierra. A mí me parece que es una buena noticia tener un conjunto de personas que tengan el coraje de llevar a cabo las ideas de la libertad, y esto es muy interesante como concepto, porque lo que manda son las ideas y no una cuestión de personalismo. Me parece que es un cambio, bastante interesante respecto a la lógica que traía, Argentina hasta ahora. Es decir, el eje, es decir, la estrella es la idea, los valores, el concepto, una visión desde el punto de vista moral, ¿sí? Y que solamente es compatible con aquellos hombres que adhieran a ese conjunto de valores, porque automáticamente, si no, no tendrían lugar, porque harían ruido contra los valores sobre los cuales se construye. Última pregunta, por lo menos de mi parte, a su criterio, ¿qué conviene para la Argentina estratégicamente, en términos económicos? En el Brasil, que en estos días se va a votar la segunda vuelta, ¿qué le conviene a la Argentina? ¿La presidencia de Haddad o la presidencia de Bolsonaro? A Argentina lo que le conviene es hacer las cosas bien. Es decir, la parte externa, nunca explica más que el 5%. Somos socios importantes. Está bien, y podríamos volver al modelo de Alberdi y de asociarnos con todo el mundo. O sea, lo importante es lo que hagamos nosotros, no lo que hagan los demás. El principal responsable de los resultados sobre tu vida tendrías que ser vos y no otro. El problema es que esa visión en Argentina está muy trastocada, porque el 70% de lo que generaste lo roba el Estado. Entonces, cuando vos te encontrás frente a esa situación es bastante complicado. Ahora, saquemos, el caso argentino, donde el Estado te oprime y te empobrece. Lo ideal sería que vos seas el propio artífice de tu futuro y que vos puedas disfrutar, ¿sí?, los resultados de tu trabajo y no que sean apropiados por otro. Ese es el modelo. Es decir, la libertad del individuo, y son 3 derechos, derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Todos los otros derechos, en realidad lo que hicieron fue cagarle la vida a la gente. Es decir, demostración palmaria de esto se llama artículo 14 bis.